el balotaje de Brasil. Bueno, como lo hablamos la última vez, es decir, ¿No hay cambio? En Brasil es una maniobra para que el pueblo digamos que el pueblo brasileño crea que está tomando decisiones. En realidad se presentan dos candidatos que son representantes de las clases dominantes brasileñas, capitalistas. Lula tiene el respaldo de las más importantes sectores del empresariado brasileño, también del imperialismo de los Estados Unidos. Tuvo una reunión con el Departamento de Estado poco antes de la primera vuelta. Lo mismo Bolsonaro representa a un sector de los grandes capitalistas de Brasil. No hay entre esos dos candidatos muchas diferencias, los dos defienden el capitalismo y digamos la crueldad de la sociedad capitalista brasileña, que es brutalmente desigual, injusta, racista. Y hubo un sorprendente sector de la población que se negó a ser parte de esa trampa. Casi 45 millones de personas no fueron a votar, o sea, estuvieron o votaron en blanco y nulo, lo cual es muy sorprendente. Es casi entre el 25 y 30% de la población. Y luego el resto fue a votar. El resultado muestra que no hay diferencia, en la población brasileña no ve una gran diferencia entre uno y otro candidato, prácticamente terminaron empatados, gana Lula por muy poco. Lo otro que muestra el resultado es la crisis del PT, el Partido de los Trabajadores, que es el partido que históricamente fue el partido que representó a los trabajadores y al pueblo de Brasil, que antes ganaba las elecciones prácticamente presentándose solo, y hoy tuvo que hacer, para poder ganar la elección, un acuerdo con un sector muy de derecha, que es Alckmin, para poder ganarle a Bolsonaro, ¿no? Entonces hay una crisis y un retroceso de ese partido, producto de la revolución que hubo en Brasil, que tiró abajo el gobierno de Dilma Rousseff y hirió de muerte al PT. Y la situación que se está dando en Brasil de polarización y de falta de alternativa para los trabajadores, ¿se puede dar acá en Argentina también? Sí, ese va a ser el mismo. El panorama de Brasil va a ser igual que el de Argentina, Antonio. El año que viene se va a obligar al pueblo argentino a tener que optar entre dos sectores que son más o menos lo mismo. Hay una broma ya que se hace en la calle, que es, va a haber que elegir entre Frankenstein y Drácula. No es eso, digamos, ninguno de los dos son una verdadera alternativa, porque los dos defienden el capitalismo, las multinacionales y este estado de cosas que es un verdadero desastre. Entonces, párrafo aparte, merece la actitud vergonzosa de la izquierda en todos los países, que apoyó masivamente a Lula, mintiendo a los trabajadores y al pueblo, diciendo que Lula es una alternativa diferente a Bolsonaro, cuando no es real. Y lo otro diciendo que había que votar a Lula para impedir un golpe de Estado, cosa que los hechos demostraron que es falso. O sea, no hay ningún golpe de Estado en Brasil. Ayer hubo un paro de los camioneros, que es un sector bolsonarista, y Bolsonaro salió a desautorizar el paro. Bolsonaro, que hacía 2 días que no hablaba, salió a hablar y lo único que dijo fue que no tenía nada que ver con el paro, o sea, con lo cual no hay ningún golpe de Estado, ni intento de golpe de Estado, ni aliento de parte de Bolsonaro de nada. Y por otro lado se dijo también que Bolsonaro no iba a respetar los resultados de las elecciones. Bolsonaro, con su silencio, dio por ganador a Lula, y de ese modo está colaborando ya con el gobierno de Lula, lo que va a ser a futuro el gobierno de Lula, que seguramente será un gobierno de unidad nacional, donde los sectores capitalistas van a acordar en el Parlamento medidas contra el pueblo brasileño. Justamente esa medida contra el pueblo brasileño, ¿qué pensaba que dirá aquella izquierda que llamaron a apoyar algunos críticamente a Lula? El problema es que
que justamente es muy buena tu pregunta, uniendo lo que ocurrió en Brasil con lo que va a ocurrir en Argentina. Y yo hago esta pregunta en voz alta y me la hago a mí, se la hago a todos los que nos escuchan. Estos mismos sectores de izquierda que críticamente dijeron que en la segunda vuelta había que votar a Lula, ¿están preparando su apoyo a Cristina Kirchner en la segunda vuelta aquí en la Argentina? ¿O al candidato que presente el Frente de Todos? Ya sea Guado de Pedro, Scioli o el que sea. A nosotros nos parece que es una traición lo que hicieron los sectores de izquierda, porque le están mintiendo al pueblo diciendo que Lula es una alternativa a Bolsonaro, cuando en realidad no hay ninguna alternativa. Y digamos, acá en Argentina, digamos, con los mismos argumentos, tranquilamente, el año que viene, en caso de haber un balotaje aquí en Argentina, que es lo más probable, porque no hay ningún partido político aquí que supere el 30% o supera por poco el 30% de la intención de voto, lo más probable es que se vaya a un balotaje. Entonces, ¿está preparando estos sectores de izquierda los argumentos para el año que viene apoyar a la coalición encabezada por el Partido Justicialista? Nosotros creemos que es muy probable. Y es muy probable, será, porque bueno, si no sería la derecha, Patricia Bullrich, el golpe de Estado, qué sé yo. Claro, son los argumentos que se están esbozando. Nosotros no vemos que Patricia Bullrich, Massa, Scioli o ninguna de las candidaturas tengan muchas diferencias en el proyecto económico, al revés. Todos defienden el mismo proyecto económico. Por ahí lo hacen con distinto discurso, ¿no? Algunos con discurso más progre, otro con discurso más reaccionario, pero en definitiva todos terminan defendiendo a la Argentina capitalista, y en el caso de las elecciones de Brasil, el Brasil capitalista, que seguramente no representa ninguna salida para los trabajadores y el pueblo. Las condiciones, dada la crisis mundial que está sufriendo el capitalismo, que se agrava porque se sumó a la tendencia a la inflación global en todos los países, la inflación está disparada, se sumó ahora la tendencia a la recesión y a las quiebras. Entonces es un combo explosivo que, independientemente del color político que tenga el gobierno que esté, ya sea más progre o menos progre, si defiende el capitalismo, va a ser gobiernos que van a descargar sobre los trabajadores del pueblo un brutal plan para salvar un capitalismo que está muy en crisis. Y hablando de esta crisis, Daniel, ¿vos no ves mirando lo que sucede, el ascenso que hay en la derecha y en Italia, por ejemplo, donde ganó esta mujer definida bien de derecha, ¿no hay probabilidad de que haya un ascenso fascista para cubrir justamente esta crisis, para solucionar esta crisis? Mirá, primero, el tal ascenso de la derecha no existe. O sea, lo que hay es un hundimiento de todos los grupos que anteriormente eran de izquierda. La presidenta de Italia ganó con el 30% de los votos del 40% que fue a votar. O sea, en Italia hubo una abstención del 56%, histórica. Solamente fue a votar un 40% de la población. Es decir, realmente de la población que estaba disponible para votar, la presidenta de Italia recibió el apoyo del 15% de la población. Es decir, el fascismo es otra cosa. El fascismo es un grupo político de derecha que tiene apoyo de masas y que entonces aprovecha ese apoyo de masas para realizar acciones violentas y lleva adelante elementos de guerra civil contra el pueblo, persigue activistas, tortura, saca patotas en la calle, golpea, destruye. Eso no hay nada. Y ni Bolsonaro ayer se mostró como, o sea, no vimos las patotas bolsonaristas caminando por la calle persiguiendo activistas, matando dirigentes, ni nada por el estilo, ni tampoco en Italia ni nada de eso, sino que lo que hay son coaliciones políticas muy débiles que ganan elecciones con el 15, el 20% del apoyo de la población. Después, por supuesto, eso se transmite en los medios de comunicación, mienten diciendo que ganó con el 40% de los votos, sí, de los votos emitidos, cuando la población ya tiene masivamente porque no le cree a nadie. Entonces
Entonces no hay tal ascenso de la derecha, ni del fascismo, ni nada, es todo un invento para infundir temor, para hacer creer que la situación, en realidad para ocultar lo que realmente está ocurriendo, que hay un levantamiento revolucionario mundial en todos los países contra el capitalismo, y la abstención masiva es la expresión de ese rechazo masivo a todos los candidatos. Entonces los gobiernos débiles que surgen, por ejemplo, el gobierno de Brasil, el gobierno de Lula es un gobierno muy débil, apoyado solo por el 30% de la población. El 70% lo rechazó, un sector votando a Bolsonaro y un sector absteniéndose. Entonces no hay hoy la presencia de gobiernos capitalistas fuertes en ningún lugar del mundo, salvo en lugares donde hay dictaduras, que ya quedan pocas en el mundo: Putin, Xi Jinping en China, Díaz-Canel en Cuba, Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, pero son la excepción. Y bueno, lo que estamos viendo de Putin es que hay un descontento masivo del pueblo ruso y un triunfo del pueblo ucraniano que lo está derrotando militarmente. Entonces los únicos bonapartismos o fascismos existentes están en crisis, aislados y repudiados masivamente, y los gobiernos que ganan, digamos que son representativos del centro derecha o derecha, asumen con muy poco apoyo popular. Y en pocos minutos, entonces, ¿cuál sería la salida a esta crisis? Porque hay gobiernos que ganan, que son débiles, derecha que no son peligrosos por ahora. ¿Cuál sería entonces la salida? Pues estamos en una crisis y lo que necesitamos es ver una salida. La salida la están mostrando los pueblos que se levantan contra el capitalismo. No sé si viste hoy lo que está ocurriendo en Francia, hay un levantamiento masivo de toda la población contra el plan económico de Macron. También otro gobierno muy débil, apoyado por un sector muy pequeño de la población. En Francia hubo elecciones y hubo una extensión masiva histórica en un país donde nació la democracia capitalista, la democracia burguesa. Y junto con ello, toda la movilización que se está desarrollando en todo el mundo contra el capitalismo está mostrando el camino de salida. Entonces lo que queda es que los revolucionarios comencemos a unirnos y a tomar iniciativas para que esas luchas sean coordinadas globalmente. Aquí de lo que se trata no es ya de reformar el capitalismo, que ya es irreformable, sino de abolir. Luchar la tarea del pueblo diciendo que se puede hacer un mejor capitalismo y empezar a construir organizaciones políticas que se planteen como Greta Thunberg que hay que abolir de una vez este sistema porque no da para más. Bien, como cierre espectacular, Daniel, porque estamos ya son 10:58. Te agradezco y te invitamos a continuar el próximo miércoles, ¿sí? Bueno, al contrario, muy agradecido de mi parte por esta comunicación, Antonio, y por supuesto contás conmigo. Nos veremos el miércoles que viene. Un gran saludo a vos y a toda la audiencia que nos escuche. Hasta el próximo miércoles, entonces.